Objeto. SCP-050. Al más listo. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Por mucho, todos los intentos de contener a SCP-050 han resultado en un rotundo fracaso. Actualmente, quien quiera que posea a SCP-050 debe dejarlo en una oficina que use con regularidad. Descripción. SCP-050 aparenta ser la estatua de un mono leyendo un libro, aproximadamente de un pie de altura. Al pie de la estatua está grabada la frase "al más listo" en letra cursiva. La estatua es resistente a toda forma de daño. Asimismo, no hay un método preciso, hasta el momento, para destruirlo. Cuando se le deja solo, SCP-050 ha demostrado ser útil y antagónico para su dueño. Aunque nunca se le haya visto moverse, no importa qué cantidad de grabaciones se tenga, todo cuarto estará completamente ordenado, y tan pulido como sea posible. Papeleo ordenado, bote de basura vacío, y en general, se elimina el desorden. De todos modos, SCP-050 tiene la tendencia de dejar trampas a su dueño, así que el poseedor actual debe siempre revisar cuidadosamente su oficina cuando regrese. Documento 050. La gran guerra de bromas de los investigadores del en enero de 2000. Durante el intento de captura del SCP-963 por agentes de la Insurgencia del Caos, el Dr. Bragg, haciendo uso de las capacidades intrínsecas de 963, hizo dejar en ridículo el intento de captura de los secuestradores. Cuando Bragg regresó a su oficina, se encontró una estatua de mono esperándolo. Su oficina había sido arreglada y todos sus documentos habían sido archivados en su ausencia, lo que conllevó a que entrara en un estado de shock, debido a la naturaleza desordenada del Dr. Bright. Sobre la investigación adicional, se encontró que, a pesar del aparente orden de la oficina, todas las plumas habían sido drenadas hasta la última gota de tinta, y varios documentos importantes habían sido traducidos al arameo. El Dr. Bright inició inmediatamente las pruebas usuales para el nuevo SCP, pero encontró que las pruebas no tenían sentido, hasta que la Dra. Riggs untó una mitad de resina de epoxi en el escritorio del Dr. Bright, y la otra mitad en sus utensilios, en forma de venganza por algo no especificado. Hasta ese momento, el SCP-050 desapareció de la oficina del Dr. Bright, para reaparecer en la oficina de la Dra. Riggs, con lo cual el SCP-050 reinició con su limpieza habitual. Después de múltiples pruebas, se demostró que la contención del SCP-050 no era difícil, siempre y cuando nadie de la Fundación reclamara ser más listo que los investigadores de la misma. Por supuesto, esto conllevó a que muchos científicos intentaran reclamar el título de el más listo por sí mismos. Y así comenzó la gran guerra de bromas de los investigadores del Memorándum 050-A. Nada bueno puede salir de esto. O 5. Entrada 1. Dr. English accedió al SCP-705. 705 aloja aproximadamente 100 kilos de plastilina de un color similar. Después de varios minutos de conversación, el nuevo ejército se introduce por el sistema de ventilación. No existen grabaciones del cuarto del Dr. Bragg, pero varias horas más tarde el Dr. Bragg se tropieza fuera de su cuarto, cubierto de pequeñas ronchas rojas, y plastilina roja, gruñendo y maldiciendo. SCP-050 se transfiere de dueño a Dr. English. Entrada 2. A las 11:30 de la tarde del D. El agente Strelnikov es visto saliendo de su habitación lleno de ira cargando una metralleta. Brota humo de las puertas abiertas de la habitación. El jefe investigador Isendorf se encuentra más tarde con la posesión de 050, probando que una buena broma atraerá la atención de 050 sin importar el objetivo. Entrada 3. A las 10:25 de la mañana del D. El Dr. Isendorf regresó a su oficina después de un descanso para tomar café, y se encontró con una nota en su escritorio, la cual decía lo siguiente. Dr. Isendorf, parece que ha habido un problema con los amnésicos de clase A. Que pediste para tu asignación del SCP-231. Por favor tome el siguiente vuelo hasta el sitio y espere hasta que alguien lo recoja para poder resolver este asunto. Ánimo. O 5.
A pesar de los errores de formato y mecanografía en esta nota, estilo inapropiadamente informal, el hecho de que no haya supervisor 3.14, el Dr. Isendorf aparentemente tomó la nota en serio y se puso muy angustiado. El Dr. Isendorf tomó el siguiente vuelo dejando el sitio 23, resultando ser un vuelo regular al sitio 19. El Dr. Isendorf aparentemente no se dio cuenta de esto hasta el aterrizaje, momento en el que duró 8 horas fuera del sitio, hasta que un guardia lo encontró y le preguntó qué estaba haciendo. El Dr. Isendorf pronto se dio cuenta de que nunca fue asignado al SCP-231, y rápidamente descubrió qué estaba pasando. Se observó que el SCP-050 estaba en la oficina de Dr. Kondraki más tarde ese mismo día. Entrada 4. A las 7:28 de la tarde del de 2009, el Dr. Kondraki fue llamado por el asistente de investigación House, bajo el pretexto de una brecha de contención del SCP-173. Las cámaras de seguridad grabaron los hechos de la broma. Al regresar a su oficina, Kondraki hizo una breve pausa cuando alcanzó la puerta. Momentos más tarde, se le ve retrocediendo lentamente fuera de su oficina, manteniendo los ojos fijos en algo dentro de la oficina. Se reveló más tarde que el Dr. Kald había colocado una réplica del SCP-173 en la oficina de Kondraki, posicionándolo de una forma que estuviera de frente a la puerta, entablando contacto visual a quien se le ocurriera abrir la puerta. Kondraki continuó retrocediendo hasta que resbaló en un desapercibido charco de aceite de cocina. La réplica del SCP-173, hecho de alambre, papel maché y pintura en spray, fue reubicado a la oficina del Dr. Joseph Kald, seguida poco después por SCP-050. Entrada 5. Al regresar a su oficina de 2009, el Dr. Kald se sorprendió de encontrar una nota en lugar de la estatua, la cual decía: "No puedo creer que nadie haya pensado en esto". La estatua fue localizada más tarde en el locker del agente Yorick, la cual él simplemente robó. Entrada 6. La estatua regresó a Kald. El espacio vital de Yorick fue encontrado en un completo desorden. El agente Yorick fue encontrado inconsciente, con las palabras "debe ganárselo" tatuadas en la frente por medios desconocidos. Entrada 7. Desde de 2009 al de 2009, el equipo de mantenimiento fue llamado 27 veces a la oficina del Dr. Kald cuando él estaba fuera. Todos tuvieron órdenes de instalar, reparar o remover una pieza del amueblado de la oficina, aparentemente de manera aleatoria. El Dr. Kald se volvió realmente paranoico acerca de estas intrusiones, considerando su posesión del SCP-050 a las y del de 2009, decide tomar su papeleo y el SCP a su cuartel y trabajar desde allí. Cuando entró en su cuartel, el Dr. Kald fue mojado por el contenido de una cubeta cuidadosamente colocada encima de la puerta. El dueño del SCP-050 cambia al Dr. Light. Entrada 8. El de 2009, el Dr. Coleman fue visto fijando un aviso en el tablón de anuncios del comedor, el cual decía: debido a los efectos del SCP, todo el personal que haya recibido amnésicos de cualquier tipo en los pasados 6 meses, se requiere que se presente con el Dr. Light inmediatamente. Esto fue firmado por el notario y por no menos de 17 miembros del Comando O5 y el jefe del personal. Después de ver esto, un email fue enviado inmediatamente retractando la información y causando pánico masivo a algunos de los empleados más paranoicos. Después de lo que solo se puede describir como un descontrol en la recién reformada oficina del Dr. Light, resultando en la destrucción de muchos objetos contenidos, SCP-050 fue encontrado en el escritorio del Dr. Coleman. Entrada 9. El de 2009, el Dr. Coleman fue llamado a salir de su cuartel por un email de origen desconocido. 5 minutos más tarde, las cámaras de seguridad mostraron al Dr. Kagawa entrando al cuartel de Schumacher, cargando una mochila con un contenido desconocido, y saliendo de la habitación unos minutos más tarde sin la mochila. Cuando regresó, Coleman descubrió un roedor muerto cubierto con lo que parecían ser las secreciones del SCP-447.
El personal en las habitaciones cercanas reportó haber escuchado un montón de malas palabras, seguidas de un ruido sordo. Preocupados investigadores lo encontraron inconsciente en el suelo, mientras que la baba fue identificada más tarde como gelatina verde de la cocina, y la rata muerta como un juguete de goma. SCP-050 fue encontrado más tarde en la oficina del Dr. Kagawas. Entrada 10. Registro de video. De 2009, a la 1:26 de la tarde. El Dr. Okagawa se dirige a la cafetería, tal vez para el almuerzo o desayuno tardío. El investigador Chepelsky es visto entrando en la oficina del Dr. Okagawa, cargando varias pruebas viales y al SCP. Deja la oficina 5 minutos más tarde, cierra la puerta y huye rápidamente. Okagawa regresó 10 minutos más tarde, abre la puerta, y es atrapado por un largo tentáculo que lo jala dentro de la oficina, cerrando la puerta. Un equipo de seguridad es enviado a la oficina de Okagawa, y lo descubren enredado por un calamar gigante. El equipo neutraliza al cefalópodo y liberan a Okagawa. Los restos del animal son subsecuentemente destruidos. SCP-050 se localizó en la oficina del investigador Chepelsky. Entrada 11-1. El de 2012, el investigador Chepelsky entra a trabajar aproximadamente a las 8 en punto y rápidamente recibe un pastel en la cara, cortesía del director de proyectos Jones. SCP-050 fue encontrado en el escritorio del director de proyectos Jones esa misma tarde. ¿Qué? Eso ni siquiera fue original. Dr. Braidot. Entrada 11-2. El de 2012 el director de proyectos Jones se reportó como jefe de investigación del SCP. Cuando entró a las instalaciones fue recibido por el investigador Chepelsky, el cual le lanzó 2 pasteles a la cara. SCP-050 fue encontrado en la oficina del investigador Chepelsky 10 minutos más tarde. Entrada 11-3. El de 2012, Chepelsky entró a su oficina para encontrarse con el director de investigaciones Jones esperándolo con 3 pasteles, que lanzó rápidamente a la cara del investigador. SCP-050 apareció en el sitio de trabajo de Jones esa misma tarde. Chicos, creo que lo hemos roto. Director de proyectos Jones. Entrada 11-4. En medio de un día de trabajo, Dr. Bright entró al laboratorio de investigación de Jones con 4 pasteles, los cuales le lanzó a la cara. La cámara de seguridad grabó lo que decía: espero que esa mierda no haya funcionado. SCP-050 estaba en el escritorio del Dr. Bright cuando regresó. Notas. Maldito sea. Dr. Braidot. Ok. No más putos pasteles, ¿de acuerdo? Director de investigación Jones. Entrada 12. El de 2012, ocurrió un error en la base de datos de la Fundación, reasignando al técnico de sistemas Kent al escuadrón de ahí @detener a temido señor Asatov. 1. *G al lado de los equipos de limpieza. Durante el *suigiendo el castillo infernal. Gignado, Joshua Kent fue llamado para salvar el princesa Ashley del barrón Blackstaff. 11. 2. Aguas residuales, con varios litros de heces, 3. Oro y platino $9, igual 1 en su cabeza. Durante la segunda mitad de la asignación, exclamación de cierre 0 y Sir Ken y sus emojis la noche mágica de Bob. Tenía que probar varios !% armas super mágicas. $, a pesar del hedor. Durante este tiempo, un sistema de barrido rutina encontró a $, exclamación de cierre barril de pura genialidad de $% en la base de datos. A pesar de los numerosos sistemas cercanos que se infectaron, SCP. $-1337 lancen al terrible señor a un volcán exclamación de cierre 1 %, respecto a la asignación del técnico de sistemas Kent. El técnico de sistemas Kent regresó al sitio 23 casi ileso. SCP-050 fue encontrado sobre un disco duro fuertemente infectado con SCP-732, la estatua parece considerar al virus su nuevo dueño. Entrada 13. Datos borrados. Entrada 14. Datos borrados. Entrada 15. El
De 2012, el Dr. Light conecta el disco duro infectado con SCP-732 a un escáner, y le preguntó a 732 si podía producir imágenes del LOLCAT. En respuesta, le presenta una historia erótica de 8000 palabras protagonizándola él mismo, en la forma de un hombre llamado Lord Asombroso, el Dr. Light, y, eliminado, el cual con la ayuda SCP-050 podía hacer lo que sea. El Dr. Light proporciona a SCP-732 con fotografías escaneadas de SCP-577, SCP-529, SCP-607, y 2 especímenes de SCP-331. SCP-732 produce 10 imágenes del LOLCAT por cada fotografía. Entonces el Dr. Light provee a SCP-732 con SCP-637 en forma de un dibujo hecho por SCP-637-2. En resultado a lo anterior, SCP-732 rápidamente se sobreescribe llenando un aproximado de 63 GB de texto describiendo las acciones y apariencia de SCP-637. Se desconoce si esta información pudo haber llenado la memoria del computador. Las últimas acciones del Lord Asombroso indujeron a una insuficiencia mecánica total del disco duro, acompañado de una catastrófica e incontrolable oxidación. SCP-050 fue encontrado en la oficina del Dr. Light la mañana siguiente.